Y el gobierno informó que hasta hoy ha cumplido con el 80% de sus promesas legislativas. Esto entre leyes aprobadas y proyectos que actualmente están siendo discutidos en el Congreso. El anuncio se realiza a pocos días de la última cuenta pública del 21 de mayo de la administración del presidente Sebastián Piñera. Para ahondar en estas cifras conversamos a esta hora con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet. Muy buenas tardes. Ministro, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Usted hace un más que positivo balance. 80% dice que se han cumplido las metas legislativas de este gobierno en cuanto a lo que fueron los anuncios al principio del 2010 en lo que va hasta ahora. Sin embargo, es bastante positivo, digamos, este conteo de las cifras, porque fueron 142 proyectos lo que usted dice que anunciaron. Hay 60 leyes aprobadas, lo que equivaldría a un 42% de cumplimiento, pero usted pone entre los logros los 54 en trámite. ¿Es un poco tramposa la cifra, ministro? No, no se puede calificar así. Tú sabes perfectamente que nosotros somos un gobierno que tiene minoría en la Cámara y minoría en el Senado, que a pesar de eso ya tenemos de los proyectos de ley anunciados en los anteriores 21 de mayo, 60 proyectos aprobados. Además son los proyectos más emblemáticos del gobierno, el postnatal de 6 meses, el descuento del 7% en salud para los jubilados y muchos otros. Pero además hay otra cantidad importante de proyectos, 54 proyectos que están siendo trabajados. Ahí tenemos una buena noticia, de esos 54 proyectos hoy día fueron aprobados 2. En la elección directa de los consejeros regionales fue aprobada recientemente, hoy día en la mañana, en la Cámara de Diputados, y el proyecto muy importante para fomentar la cultura de donaciones culturales acaba de ser aprobado hace una hora atrás en el Senado. Esto es un proceso continuo, pero obviamente que el gobierno, desde la perspectiva de sus compromisos de enviar leyes, tiene aprobado entre 80% entre proyectos ya hoy día operando en beneficio de los chilenos y otros que esperamos que puedan ser aprobados en el transcurso de los próximos meses. Ministro, pero están casi equiparados, 60 proyectos aprobados, ahora le podemos poner 62 y 54 en trámite, ahora podemos poner 52. Usted bien decía que tienen minoría. ¿Cómo esperan poder aprobarlos y poder llegar a este 80% real? Este 80% de que efectivamente estemos hablando que fueron leyes aprobadas y no simplemente que estén en trámite por una buena voluntad de los legisladores. Bueno, igual como hemos hecho para aprobar los otros 62. Pero ahora les quedan, digamos, 8 meses y tuvieron ya más de 3 años. ¿Cómo podemos esperar que en estos 8 meses podamos sacar estos 52 proyectos? Mira, para que tengas otro antecedente relevante. En el primer año de gobierno aprobamos 9 proyectos. En el último año aprobamos 35 proyectos. ¿Y por qué es eso? Porque efectivamente el nivel de avance de esos proyectos que todavía están aquí permiten que podamos superar en este periodo de tiempo la aprobación de esos proyectos. En suma, este es un proceso en donde cuando tú tienes proyectos que están bien elaborados, que tratas de consensuarlos, los trabajas con los parlamentarios de gobierno y de oposición, de esa manera tú logras acelerar la tramitación y tener una altísima efectividad legislativa. Este gobierno tiene una efectividad legislativa que si lo comparas con el promedio de los 4 gobiernos anteriores, a pesar de que este gobierno tiene minoría en ambas cámaras, lo que no ocurría en el pasado, tiene una efectividad legislativa superior a lo que ocurría en los gobiernos de la concertación. Ahora, esto es mérito de todos. No estoy tratando de diferenciar políticamente, pero sí es importante que se hagan y se legislen en proyectos que son necesarios para todos los chilenos. Ministro, pero de estos 52, 54 que están en trámite, estamos en un año electoral y no precisamente tal vez en el mejor momento de la política. Hemos visto fuertes enfrentamientos en ambas cámaras. El espíritu, digamos, de los legisladores está, diría usted, lo calificaría usted como político, en un buen pie para poder sacar este resto de los proyectos. Mira, el año pasado también fue un año electoral.
Y el número de proyectos que aprobamos el año pasado, como te dije, fue de 35 proyectos. El primer año que se supone que los gobiernos tienen un periodo, ¿no es cierto?, favorable, aprobamos 9. Es decir, tú cuando haces un trabajo sistemático, persistente, logras aprobarlo. Ese clima que tú mencionas, efectivamente, ha habido un clima muy álgido. Hay muchas acusaciones entre los parlamentarios de la Concertación en los últimos días, pero a pesar de eso, hoy día, por la unanimidad de la Cámara, todos los votos favorables, no hubo ningún voto en contra, aprobamos la elección directa de los consejeros regionales. Una aspiración desde la perspectiva de la descentralización y el perfeccionamiento de la democracia de años y años, y que el presidente Sebastián Piñera lo puso en su programa y hoy día lo sacamos. El otro proyecto, también el de donaciones culturales, que va a permitir fomentar, estimular la cultura en el país, fortalecer la sociedad civil. Bueno, hoy día también aprobado por unanimidad. Yo creo que muchas veces lo que se ve de conflictos, cuando llega la hora de legislar, es posible sacar adelante estos proyectos. Ministro, ¿cuáles son los que tienen urgencia? ¿Cuáles son los proyectos más urgentes para el gobierno para sacar en estos meses que les queda en el poder? Voy a mencionar algunos. Todos los proyectos relacionados con la energía, carretera eléctrica, concesiones de servidumbre eléctrica son proyectos importantes, tienen suma urgencia. Los proyectos de transparencia, a propósito del debate que ha habido hoy día, el proyecto de lobby, el proyecto de la ley de probidad pública, también tienen suma urgencia para nosotros. Los proyectos relacionados con materias sociales, de vivienda, de salud, los proyectos relacionados con educación, la Superintendencia de Educación Superior, son proyectos que también son prioritarios y que para nosotros esperamos que se aprueben durante este año legislativo. Ministro, ¿qué pasa con el voto de los chilenos en el exterior? Es una promesa que ya lleva largo tiempo y que con el voto, con la inscripción automática y el voto voluntario ya parecía más despejada. ¿Usted cree que le van a poder lograr poner la urgencia, que hay un interés por parte del gobierno en que eso sea así, tal como ocurre con otros ciudadanos que sí pueden votar, también los chilenos puedan hacerlo en el extranjero? Bueno, ese proyecto es una reforma constitucional que desgraciadamente fue rechazada en el Senado hace un tiempo atrás, pero como el gobierno le interesa ese proyecto, insistió con las facultades que la Constitución le da al presidente de la República y está en la Cámara de Diputados. Acabo de conversar con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y acordamos que va a ser comenzado a tramitarse en las próximas semanas. Ministro, ¿y qué pasa con la reforma al binominal, que ya para muchos parece ya una consigna que no sabemos si tiene mucho contenido? ¿Cuánto tiene el gobierno a disposición a poder hacer esta reforma? ¿Está el interés? ¿Usted cree como político que hay interés en los dos bloques en hacer finalmente esta reforma de la que tanto se habla? Mira, el gobierno ha sido muy claro en esa materia. Nosotros estamos disponibles para perfeccionar el sistema electoral, pero requerimos que haya un mínimo de consenso y acuerdo en la fórmula específica. Eso no ha ocurrido, llevamos 2 años en esto y no ha ocurrido. Y por eso es que nosotros creemos, siendo realistas, de que no va a ser viable en este periodo el cambiar o modificar el sistema electoral. Ministro, hemos hecho perfeccionamientos muy importantes en la institucionalidad electoral. Pensemos que hoy día tenemos inscripción automática, tenemos 5 millones de chilenos adicionales que están inscritos, tenemos voto voluntario, que va a significar también un cambio en la calidad de la política, porque el ciudadano va a ser mucho más considerado por el mundo político, por los candidatos, para ser invitado a votar. Y tenemos una polémica ley de primarias. Una ley de primaria que es muy importante y que es una institucionalidad nueva que perfecciona la democracia y que se va a utilizar en el caso de las elecciones presidenciales por todos los sectores, y en el caso de los parlamentarios va a ser utilizado por Renovación Nacional. Ministro, en suma, hay una agenda muy importante que tenemos que sacar adelante y tenemos que realizarla, porque eso va a mejorar la calidad de la política. Ministro, nos queda muy poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, porque hay un estudio del Centro de Democracia y Comunidad que dice que el gobierno ha cumplido solamente un poco más del 24% de sus compromisos legislativos, que dista bastante del 80% que dice usted. ¿Cómo se puede entender esa tremenda diferencia? Mira, han habido 4 estudios en los últimos 5 días. El Instituto de Libertad y Desarrollo, que dice
una nota 5.4 que es 77% de cumplimiento, el Instituto Libertad que dice 63% de cumplimiento, el estudio del CDC que menciona 24%, y hace pocas horas apareció el de Cor Biobío que dice que el gobierno tiene un 61% de cumplimiento. Cada uno de estos estudios tiene metodologías distintas. En el caso del CDC, además, tiene errores evidentes. Por ejemplo, no toma en cuenta proyectos tan importantes como el de los consejeros regionales, que se fue aprobado en el día de hoy. El nuestro tiene una metodología muy simple. Son los proyectos de ley comprometidos por el presidente en los 3 discursos del 21 de mayo y cuál es la situación de ellos. ¿Está aprobado o está tramitándose en el Congreso? Y por lo tanto, yo diría que aquí van a haber distintas metodologías. Lo importante es que las cifras oficiales son las que cualquier chileno puede ver al ingresar al sitio web del Congreso, ya sea de la Cámara o del Senado. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Le agradecemos su voluntad y su disposición para conversar con nosotros nuevamente. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes.